Muy buenos días, jóvenes pensadores. Estamos aquí nuevamente con el título prescrito número 4. Pero antes recordarles que esta es solamente una manera de analizar el título prescrito y no quiere decir que sea la más correcta o la única. De la misma manera queda prohibido copiar literalmente cualquiera de estos elementos de este análisis. El título prescrito número 4 dice lo siguiente: el proceso de adquisición de conocimiento es más valioso que el llegar a un resultado final. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas del conocimiento. Tenemos que aquí hay un concepto principal de teoría del conocimiento, que es adquisición de conocimiento. Sin embargo, lo vamos a tomar juntos esta frase. El proceso de adquisición de conocimiento. También tenemos otras palabras clave que podemos discutir a fondo, como es valioso y como es resultado final. Recuerden que la identificación de palabras o conceptos clave es importante y son las que podemos discutir desde la perspectiva de teoría del conocimiento. Y por último, ¿qué nos está pidiendo el título prescrito? Que es discutir esta afirmación haciendo referencia a dos áreas del conocimiento. ¿Qué es el proceso de adquisición de conocimiento? Es el proceso en el que se aprende y se elabora el conocimiento. Puede ser personal, pero también puede ser compartido. Hace referencia a obtener un conocimiento, pero de forma metódica y con un objetivo. A eso nos está haciendo la referencia la palabra proceso. Cuando discutimos adquisición de conocimiento, generalmente mis estudiantes se van del lado del conocimiento compartido, es decir, cómo yo adquiero conocimiento. Esto es válido, sin embargo, recuerden que el título prescrito nos está pidiendo discutirlo dentro de las áreas de conocimiento, es decir, cómo adquieren conocimiento las matemáticas, cómo adquieren conocimiento las artes, las ciencias humanas, las ciencias naturales, que si bien lo podemos abordar desde un conocimiento personal, obligatoriamente tenemos que hacer referencia al marco de conocimiento del área en la cual estemos discutiendo. Por otro lado, tenemos que la palabra valioso. Valioso lo podemos interpretar como una cualidad o conjunto de cualidades por las cuales alguien o algo es muy apreciado. Sin embargo, el ser valioso no depende de las características propias del objeto o de la persona, sino depende de muchas circunstancias. Cada cosa tendrá su valor dependiendo las áreas del conocimiento. En este caso, esa es la discusión. Y por último, resultado final. Entendemos como un resultado la parte final de un proceso, las consecuencias o implicaciones de algo, pero también puede estar relacionado con el objetivo que se persigue. Es decir, esta parte final siempre está en relación con un objetivo y de ahí podemos relacionarlo con el proceso. Estamos hablando de la parte final de un proceso. ¿Cuál? El proceso de adquisición de conocimiento. ¿Qué nos pide discutir el título prescrito? ¿Cómo podemos abordarlo? Tenemos una pregunta, formulamos una pregunta: ¿cómo es el proceso de adquisición de conocimiento en las diferentes áreas? Sea cual sea el área que ustedes elijan, necesariamente tienen que abordar el tema de cómo es el proceso de adquisición de conocimiento dentro de esas áreas. Por otro lado, podemos preguntarnos de qué depende el resultado final de la adquisición de conocimiento. No es lo mismo analizar el resultado final de este proceso de adquisición en ética que en sistemas religiosos, por ejemplo. Entonces, podemos profundizar en de qué depende este resultado final dentro de cada una de las áreas. También, ¿cuál es la relación entre el proceso y la adquisición de conocimiento? Es decir, yo adquiero o las áreas adquieren conocimiento, pero este conocimiento, ¿cuál es su proceso? ¿Cómo está en relación este proceso y el resultado? Por otro lado, ¿cómo se juzga qué es valioso en las diferentes áreas del conocimiento?
Si estamos considerando la palabra valioso como una cualidad o conjunto por las cuales algo es muy apreciado, ¿qué se aprecia en cada una de las áreas? ¿Cómo damos este juicio de qué es lo valioso? Y por último, ¿de qué manera se llega al resultado final en las diferentes áreas? No es lo mismo un resultado final en un producto matemático que en un producto de arte, ya habíamos dicho, un producto en ciencias humanas. Entonces, este resultado final tiene un proceso y hay que explicar ese proceso en las diferentes áreas y no todas las áreas tienen necesariamente un resultado final, o sí. Esto también lo podemos profundizar en la discusión. Como el título prescrito nos está pidiendo discutir en dos áreas, aquí vamos a poner de ejemplo el área de matemáticas y el área de arte. ¿Cómo es el proceso de adquisición de conocimiento en matemáticas? Aquí nos tenemos que meter a la metodología de las matemáticas, eh, cómo una teoría matemática puede salir a la luz y de ahí cómo puede salir una aplicación para esta teoría. ¿Cómo es este proceso en el cual se adquiere un conocimiento nuevo en matemáticas? ¿Es valioso el proceso o el resultado final? Generalmente nosotros nunca conocemos el proceso por el cual se llevan a cabo ciertas teorías o ciertas utilidades de las matemáticas, pero eso no quiere decir que no sea valioso o realmente no importa cómo se haga y solamente el resultado final es valioso. Y cuando estamos diciendo valioso en matemáticas, nos estamos refiriendo a la utilidad, es decir, que el resultado final es valioso solo porque tiene una validez y estamos accediendo a un nivel de verdad. Podemos discutir dentro del marco de conocimiento de las matemáticas todos estos elementos. Sin embargo, también se pueden discutir otros elementos. El arte. ¿Cómo es este proceso de adquisición de conocimiento en arte? Si bien es cierto que el artista tiene un proceso de adquisición de conocimiento, ya sea universitario o sea más experimental, hay un proceso con el cual el artista adquiere este conocimiento y parte de esta adquisición es también llegar a un resultado final. ¿Cuál es el resultado final en el arte y cómo se llega a este resultado? El resultado final en arte es solamente el producto final. Cuando estamos hablando de una pintura, cuando estamos hablando de una obra de teatro, vemos el resultado final, ¿no? Pero ¿qué hay con otros procesos artísticos? Me pongo a pensar, por ejemplo, en los performance. Un performance que se ejecuta en un momento, no se graba y en ese momento el que lo vio y el que no lo vio, pues ya no hay ninguna evidencia de ese performance más que en la memoria de los espectadores. Entonces, no sabemos si ese performance es el resultado final o si el artista busca que el resultado final sea la adquisición de un cierto grado de conciencia acerca de algún tema por parte del espectador. Entonces, ahí también hay una discusión bastante buena. ¿Qué se considera valioso en el arte? Eh, ¿Estamos considerando valioso en el arte solo aquel producto comercializable que se puede vender en las galerías, en el caso de las pinturas, en el caso de las esculturas? Algo que se puede proyectar en el cine, en el caso de las películas, algo que llega a las librerías, en el caso de la literatura, o es más valioso el proceso de creación y de qué manera. ¿Cuál es la relación entre el proceso de adquisición de conocimiento y el resultado final? Lo que veníamos hablando de todo este proceso que se vierte en un resultado final. Por ejemplo, si yo soy un escritor e intento escribir un libro, pero mi libro nunca se publica, quiere decir que todo mi proceso no es valioso. Entonces, esta es una parte muy importante en la discusión. Y son dos áreas en las que podemos discutir, lo cual no quiere decir que sean los únicos, puedes discutir en otras áreas, pero este es solo un ejemplo. Y recordamos que
las formas del conocimiento son una herramienta fundamental. En el caso del arte, la percepción sensorial, la emoción; en el caso de las matemáticas, la razón, el lenguaje, la imaginación juegan un papel muy importante dentro de este proceso de adquisición de conocimiento, dentro de el resultado final en el producto, etc. Ya dependerá de nuestra creatividad saberlas relacionar y eficazmente. Recordemos que los ejemplos tienen que ser muy concretos de la vida real y específicos y sirven para darle solidez a mi argumentación, lo cual quiere decir que tendrá que estar en relación con mi área y en relación con mi argumentación o contraargumentación. En este caso, encontré un ejemplo de una mujer en el 2019 que gana el Premio Nobel de Matemáticas. Bueno, no hay Premio Nobel de Matemáticas, no sabemos por qué Alfred Nobel no dejó un premio de matemáticas, hay muchas especulaciones al respecto, pero el equivalente es un premio que se llama Premio Abel y lo gana una científica matemática llamada Karen Uhlenbeck de la Universidad de Texas, que recibió en el 2009 este galardón. Bueno, esta investigación ha conducido a avances revolucionarios en la intersección entre las matemáticas y la física. Dicen que sus ideas tienen una aplicación bastante concreta en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría bastante compleja que se las voy a dejar de tarea. Y esto puede ayudar a explicar la naturaleza de la realidad de la geometría del espacio-tiempo. Es decir, es un ejemplo pertinente, puesto que tiene un resultado final. Esta teoría que saca esta científica se aplica a un campo en específico del conocimiento como es la física y explica una parte de la realidad. Sin embargo, en ese proceso de esta adquisición de este conocimiento, podemos también sacar cosas valiosas o no, o únicamente el resultado es lo valioso. Aquí vemos que es valioso su aplicación puesto que gana un premio. Sin embargo, no sabemos cuáles son la rúbrica de este premio, qué necesitas hacer para ganar este premio. Me imagino que dentro de su rúbrica, uno de los aspectos más importantes, tiene que ser algo significativo y valioso para la humanidad o para el conocimiento. En ese caso, estaríamos viendo cómo la realidad, la utilidad de esta teoría la hace ganar este premio, ¿no? Y por último, recuerden que lo que nos pide el título prescrito es discutir haciendo referencia a dos áreas del conocimiento, lo cual quiere decir que tenemos que cerrar el tema contraponiendo mi argumento y mi contraargumento o contraponiendo los argumentos y los contraargumentos que realice en las diferentes áreas. Y posteriormente extraer las implicaciones de esas conclusiones. Hasta aquí el análisis del título prescrito número 4. Que tengan mucha suerte los que eligieron este título prescrito.